Nuestra paciente presenta una patología en su cavidad oral, pero ahora veamos el metabolismo de sus células. Comencemos explicando cómo ocurre la glucólisis en células tumorales. Comienza con la glucosa, que con la acción de la exoquinasa gasta ATP y forma la glucosa 6-fosfato. Actúa la enzima fosfoglucosa isomerasa y forma fructosa 6-fosfato. Entra la fosfofructoquinasa gastando ATP y formando fructosa 1,6-bifosfato. Luego, la fructosa bifosfato aldolasa produce dihidroacetona fosfato. La triosa fosfato isomerasa produce gliceraldehído 3-fosfato, en donde actúa la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa produciendo NAD y formando 1,3-bifosfato glicerato. La enzima fosfoglicerato quinasa produce ATP y forma 3-fosfoglicerato. Luego entra la enzima fosfoglicerato mutasa para formar el 2-fosfoglicerato. Después entra la enolasa que forma el fosfenolpiruvato. Por último, actúa la enzima piruvato quinasa que va a formar el piruvato. El piruvato, en su ruta metabólica, pasa a ser lactato que tiene la capacidad de acidificar el medio, suprimir el sistema inmune, hacer metástasis, resistencia a tratamientos y menos producción de ATP. En cáncer, la glucosa entra a la glucólisis produciendo piruvato que se convierte en ácido láctico generando 2 moléculas de ATP y dando así la respiración de células tumorales. Pero, ¿y cómo se llama esto? Se llama efecto Warburg. En el metabolismo de las células tumorales podemos encontrar lo que se conoce como efecto Warburg, que es definido como la adaptación metabólica que experimentan las células tumorales en la que su metabolismo utiliza la glucólisis aeróbica para aumentar energía produciendo lactato. Algunos de los mecanismos involucrados que producen el fenómeno de Warburg contienen la sobreexpresión de algunas enzimas de la glucólisis, la regulación intracelular del pH, el cambio inducido de la hipoxia y una reprogramación metabólica. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre una célula tumoral y una célula sana? Comencemos explicando cómo es el metabolismo de una célula sana. Las células del organismo realizan procesos metabólicos con el fin de obtener energía para cumplir con sus funciones vitales. Dentro de las rutas metabólicas que realizan las células encontramos la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. La glucólisis es la ruta metabólica encargada de la oxidación de glucosa, también se llama metabolismo de carbohidratos, consta de 10 reacciones con sus respectivas enzimas y sustratos y sucede en el citosol de las células y produce piruvato. En el ciclo de Krebs se descomponen los productos finales del metabolismo de carbohidratos, aminoácidos, lípidos, entre otros, y los convierte en acetil-CoA con liberación de agua y dióxido de carbono con el propósito de obtener ATP. En su ruta metabólica ingresa el piruvato, en donde la enzima piruvato deshidrogenasa lo convierte en acetil-CoA. La citrato sintasa produce citrato y con ella agua, que es el primer producto de desecho. Luego la enzima aconitasa produce cisaconitrato. Entra la aconitasa para producir D-isocitrato. Cuando pasa a actuar la enzima isocitrato deshidrogenasa, se produce NAD y forma el alfa-cetoglutarato. En la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa se produce una molécula de NAD y forma el succinil-CoA. Luego, la enzima succinil-CoA sintetasa produce GTP y forma el succinato. El succinato deshidrogenasa produce el fumarato para que luego la enzima fumarasa forme el malato. La malato deshidrogenasa forme NAD y forme el oxalacetato. Y finalmente, la citrato sintasa produce el citrato. En cuanto a la fosforilación oxidativa, es una vía metabólica que utiliza energía liberada por el catabolismo para producir ATP. En ella existen 5 complejos mitocondriales.
En el complejo 1, que se da a partir de la transferencia de electrones, la NAT deshidrogenasa reduce la molécula de NAT por dominios de hierro que pasan en el interior de la molécula. En el complejo 2, la succinato deshidrogenasa es la encargada de reducir a FAT y los electrones que se obtienen se van con la coenzima Q y se los lleva al complejo 3. En el complejo 3, la citocromo reductasa recibe los electrones y se los comparte al citocromo C para llevarlos al cuarto complejo. En el cuarto complejo actúa el oxígeno y se expulsan los electrones hacia el interior de la matriz y los hidrogeniones se unen con el oxígeno para generar el primer producto de desecho, que es el agua. En el quinto complejo actúa la ATP sintasa y está FO y F1, en donde los hidrogeniones hacen que se muevan y se active la proteína para que comience a fosforidar moléculas de ADP para que se conviertan en ATP y producir energía. Al final se producen 34 ATPs. En las células sanas, el metabolismo se da con menos velocidad, no acidifica el medio interno y produce mayor número de ATP. En el metabolismo de la célula sana, ingresa la glucosa, produce piruvato, se forma el dióxido de carbono y 34 moléculas de ATP, dando así la respiración celular en una célula sana. Célula sana versus célula tumoral. En la célula sana, el metabolismo se da con menos velocidad, no acidifica el medio interno celular y produce mayor número de ATP. Pero en cambio, en una célula tumoral, se da la acidificación del medio interno celular, suprime el sistema inmune, tiene la capacidad de hacer metástasis, tiene resistencia a tratamientos y se da menos producción de ATP.